te damos muchísimas gracias, Señor, en esta hora. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Oh Dios, nos alegramos, Padre. Estas alabanzas son para ti, Señor, pero cómo llena nuestro corazón, Señor, el que podamos unirnos como iglesia para adorar tu nombre. Señor, te exaltamos en esta hora. Tú eres digno, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre. Señor, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras. Señor, que en esta tarde podamos salir con esta convicción, Señor, de que hemos sentido tu amor, hemos escuchado tus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, han retumbado, Señor, y han movido todo nuestro ser, Señor, para obedecer tu voluntad. Te damos muchas gracias en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar su lugar, por favor? No sé si me ayudan con una diapositiva. Sí, gracias. Gracias, Kate. No sé, no la van a alcanzar a ver, hermanos. Bueno, pero les digo qué es lo que está allí. Es una imagen de un bosque, y en el bosque no se puede ver nada porque está anocheciendo, y dentro de ese bosque ha bajado una niebla muy, muy densa, tan densa que no se puede prácticamente ver nada. Eso nos ocurrió hace un poco más de 30 años, hermanos, cuando nosotros fuimos de vacaciones, mi esposa, mis niños en ese entonces, hace más de 30 años, a Veracruz. Veníamos de regreso, hermanos, después de unos días muy bonitos en aquel lugar, y cuando veníamos de regreso, yo no sabía exactamente qué nos iba a ocurrir en la carretera, pero el asunto, hermanos, es que la carretera de las Cumbres de Maltrata es una de las 10 carreteras más peligrosas que hay en nuestro país. Y les estoy hablando de hace más de 30 años, es decir, en un tiempo en el que no había la autopista que hay ahora, no estaba iluminado, y nosotros, hermanos, veníamos por la carretera, nuestro bochito, y la niebla empezó a bajar y a bajar, de tal manera, hermanos, que nosotros no teníamos visibilidad yendo en el carro a más de 5 metros. Estaba terrible aquella situación, estaba en verdad crítico. El asunto es que sin ver nada no sabíamos si más adelante nos íbamos a encontrar, está lleno de curvas, por cierto, si más adelante nos íbamos a encontrar con algún barranco o alguna cosa donde nosotros nos fuéramos. Y yo estaba un poco, pues sí, asustado. Mi esposa estaba más asustada todavía. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero yo bajé el vidrio, el cristal, y sacaba la cabeza para ver si podía ver algo más, pero simplemente estaba tan densa, hermanos, que no podíamos ver nada. En ese trayecto nosotros llegamos a alcanzar a un camión, y ese camión llevaba obviamente sus luces rojas, y lo que yo le dije a mi esposa fue en ese momento: amor, va como a 10 kilómetros por hora, pero nos vamos a ir detrás de él. Si algo llega a ocurrir, perdón, pensé en ese momento, él sería primero y nosotros alcanzaremos a frenar, pero nos vamos a ir detrás de él muy despacio. Cuando esto estaba ocurriendo, hermanos, yo pensé en la importancia de contar con una buena luz cuando hay oscuridad o tinieblas. Y las luces que nosotros llevábamos, hermanos, no eran luces adecuadas para la niebla. Hay unas lámparas que son mucho más potentes y que alumbran cuando hay niebla. Nosotros no la teníamos, eran las lámparas normales del bochito lo que llevábamos allí. Y fue un tiempo de angustia. Yo quisiera hablarles, hermanos, en esta tarde, tomando la palabra de Dios. Ahora sí me ayudas a poner la siguiente. Tomando como referencia la palabra de Dios, unos versículos, hermanos, que fueron dichos como una profecía dada a un niño, del que nosotros no hemos escuchado de él de niño, hemos escuchado de él mucho cuando fue mayor. Pero estas palabras son muy significativas y fueron dadas exactamente a este pequeño
pero la palabra de Dios tiene aplicación para nosotros mismos, como lo veremos durante este estudio. Estas palabras dichas a Juan dicen así. Lo voy a leer en mi iPad, hermanos. No sé si se alcance a ver, pero dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en obscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de paz. Lucas capítulo 1, versículo 76 al 79. Uno valora la luz, hermano, cuando está metido en la oscuridad. Mientras hay luz del sol, una lámpara, nosotros lo damos todo por sentado. Pero cuando la luz se va de pronto en nuestra casa o nos encontramos como un servidor en medio de la carretera y no tenemos luz, es entonces cuando valoramos y decimos, wow, ¿cómo me hace falta un poco de luz que me ilumine para saber hacia dónde voy? Nosotros necesitamos la luz en medio de la oscuridad. Ahora, los que están con un servidor en el estudio de los días jueves, hermanos, hace algunas semanas, unas 5 o 6 semanas, hablamos acerca de la luz. Y yo les comentaba que la luz, hermanos, como han descubierto los científicos, está hecha de pequeñas partículas, diminutas partículas llamadas fotones. Y los fotones tienen la particularidad, según hemos leído, estudiado, de que los fotones van por pares. Es decir, hacen un paquete de energía y van por pares, al igual que muchas otras cosas que nosotros conocemos en la naturaleza. Si ustedes tienen un carro, sabrán o habrán visto que la batería tiene un positivo y un negativo y no funciona si no están conectados los dos. También en la naturaleza nosotros encontramos cosas que trabajan por pares, las células masculinas y femeninas, el hombre y la mujer, el día y la noche. Y en la palabra del Señor, hermanos, en estos versículos, nosotros vamos a encontrar que la luz proviene de Dios. Pero la luz que viene de Dios, hermanos, no le va a llegar a las personas si no intervienen dos partes. De eso vamos a hablar. Hay dos partes que intervienen en la luz. La luz es de Dios. Pero si nosotros no comunicamos esa luz de Dios, hermanos, las cosas simplemente no van a llegar con esa intensidad luminosa a las personas que necesitan del Señor. Se necesita la acción de Dios, en primer lugar, y la acción de nosotros. Si me ayudan a pasar la siguiente. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en nuestra parte en la luz, tenemos que ver que hay dos cosas que Dios está esperando de nosotros. Hay muchas más, pero de acuerdo a estos versículos que estamos viendo en Lucas 1:76, hay dos cosas que el Señor espera de nosotros. Nuestra parte en la luz. Número 1, hermanos, es preparar el camino para el Señor. Preparar el camino para que llegue el Señor con su palabra a los corazones. Esta palabra fue dicha al pequeño Juan antes de que se convirtiera en Juan el Bautista, aquel que predicaba el evangelio de arrepentimiento y bautizaba a las personas para arrepentimiento. Pero esta misma palabra nos la da a nosotros el Señor. Estamos aquí en la tierra, hermanos, para preparar el camino para el Señor. La Escritura dice, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Cuando Zacarías dio esta profecía para su hijo, él estaba hablando acerca de la función específica que tendría este niño en el ministerio del Señor Jesucristo. Y él estaba diciendo, cuando tú crezcas, tú vas a preparar el camino, es decir,
Tú vas a hablar el mensaje antes de que llegue el Cordero de Dios a traer el camino de salvación. Y lo mismo, hermanos, nos dice Dios a nosotros. Para que el Espíritu de Dios pueda entrar en el corazón de las personas, se necesita de alguien que antes ya haya preparado el camino para que cuando venga el Señor, el mensaje llegue, Dios entre en el corazón de las personas y las transforme. La palabra, hermanos, nos habla acerca de que nosotros tenemos que preparar la tierra, para que la semilla caiga en buena tierra. Ahora, ¿cómo preparamos la tierra, hermanos? Lo hacemos con cuidado, revolviéndola, aflojándola un poco, poniendo agua, y entonces cuando está lista podemos plantar una semilla, y aquella semilla, si la cuidamos, va con un poco de agua, va a empezar a crecer. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros: hijo, tu parte dentro de la luz que llega a las tinieblas es comunicar, preparar el camino para que cuando la semilla sea sembrada, ésta empiece a crecer. Esa es nuestra parte, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que preparar la tierra, tenemos que preparar los corazones de las personas. Ahora, ¿cómo preparamos el corazón de las personas, hermanos? Lo hacemos con amor. Lo hacemos con amor. Nosotros no veremos que la gente abre sus oídos para escuchar el mensaje si nosotros no les hemos amado antes y hemos escuchado lo que ellos tienen que decirnos. La mayoría de las personas que están en obscuridad, hermanos, tiene su propia concepción de cómo es el mundo. Y no van a escuchar la palabra a menos que nosotros les hayamos amado antes y estemos dispuestos a escuchar su historia, sus necesidades, su vida. Cuando nosotros nos interesamos en las personas, hermanos, y escuchamos su historia personal, eso nos da la oportunidad, hermanos, de que nosotros seamos escuchados cuando contemos la historia de Jesús. Así que el Señor nos dice que nosotros, hermanos, tenemos que preparar el camino y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del cambio y la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De eso nos habla, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 14 y versículo 16, cuando el Señor en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: ustedes, hijitos míos, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar en alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este versículo? Que Él nos ha dado de su luz. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón, hermanos, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y su luz está brillando dentro de nosotros. Ahora, lo que el Señor nos dice es: hijitos, tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes, porque nadie tiene una luz y la esconde. Nadie tiene una luz y le pone una canasta encima para que nadie la vea. No, hijitos, lo que ustedes tienen que hacer es exhibir esa luz, que su luz brille a vista de todos, para que cuando vean su luz, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que quien tiene luz, hermanos, quien tiene la luz de Cristo, es también una persona que es valiente. No se esconde, se pone en lo alto. Se requiere valor, hermanos. Déjenme decirles, se requiere valor para brillar. Se requiere valor para estar en las alturas. Cuando uno empieza a ser diferente de las personas y la gente lo nota, hermanos, eso implica un compromiso. Y ese compromiso implica que si nosotros ya les hemos hablado de la luz, tenemos un testimonio que guardar. Y ese testimonio, hermanos, implica valor. Nosotros tenemos que ser valientes. La luz, hermanos, de Dios nos obliga a ser valientes. Y también considerar esto, que cuando nosotros estamos en una posición relevante, estamos en las alturas, brillando, hay mucha gente que los va a criticar y los va a atacar.
y les va a hacer sentir que lo que ustedes están haciendo no está del todo bien. ¿De dónde vienen nuestros ataques? Los ataques vienen, ya lo hemos dicho muchas veces, de 3 fuentes. Viene del diablo con todos sus demonios. Viene del mundo que no está de acuerdo con lo que nosotros vivimos, porque para ellos es como una locura lo que nosotros vivimos. El amar a la gente, el ser generoso, el mostrar a un Dios que nadie puede ver, que es invisible, para mucha gente es locura. Y nos van a atacar por eso. Se requiere ser valiente. Pero también, hermanos, y también lo hemos mencionado muchas veces, el ataque principal, hermanos, viene de nuestra propia naturaleza, de nuestros pensamientos, que nos hacen meternos en una situación de desaliento, de desesperanza, de pensar que no tiene sentido, que no va a haber resultado en lo que estamos haciendo. Pero Dios, hermano, nos llama a elegir y nos dice: hijo, cuando estés en esa situación de desaliento, elige aquellos pensamientos que te van a ayudar más. Enseña tu mente a creer. No te creas todo lo que tú dices, porque muchas de las cosas que decimos o que pensamos, hermanos, están equivocadas y tenemos que contrastarlos con lo que dice la palabra de Dios. Así que permanecer en alto, hermanos, requiere valor. No tienes que estar siempre iluminando, hermanos, pero lo que sí se va a dar, lo que sí va a ocurrir es que si tú has estado como esas lamparitas centellando y alguna ocasión la gente se da cuenta de que tiene una necesidad, va a buscarte a ti para que tú hables con ellos y les des una palabra que venga de parte de Dios. Así que sé valiente. El Señor nos dice: ustedes son la luz, brillen, brillen. Un asunto más antes de pasar a la siguiente diapositiva, y es esto. Algunas personas, hermanos, cuando empiezan a caminar en la vida cristiana, están esperando todo el tiempo que la gente les reconozca las buenas obras, las buenas oraciones, las cosas que han hecho en favor de otros. Pero el Señor nos dice en esta palabra que nosotros tenemos que brillar, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para que todos te aplaudan? No. ¿Para que todos digan que eres una muy buena persona? No. ¿Para que todos piensen que eres un santo o una santa? No. Deja que tu luz brille a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ese debe ser el motivo, hermanos. Si centramos las buenas acciones en mis pensamientos, en mi realización, en mi ensalzamiento, en mi reconocimiento, nos vamos a sentir frustrados. Frustrados. Un poeta lo dijo de esta manera: quien espera gratitud de la gente no conoce la naturaleza humana. Quien espera gratitud de la gente no conoce la naturaleza humana. Porque las personas, por regla general, hermanos, no son muy agradecidas, que digamos. Pero si buscamos que Dios sea glorificado, y ese es nuestro móvil, hermanos, cuando la gente alabe a Dios y dé testimonio, nosotros diremos: gloria al Señor. De eso se trataba, de que el Señor fuera glorificado. Así que, hijitos, nos dice el Señor, brillen. Pónganse en alto y dejen que su luz brille a todas las personas. Sus buenas acciones iluminen a todas las personas para que ellos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, nosotros seguimos hablando acerca de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Preparar el camino del Señor. Pero nuestra parte también, hermanos, tiene que ver con decirle a la gente cómo encontrar la salvación. ¿Me ayudas con la siguiente, Lucy? Gracias. Nosotros tenemos que decirle a la gente cómo encontrar la salvación. Y nos dice el versículo: dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Ahora, quiero que noten, hermanos, que hay una palabra de 2 letras. Dice: dirás a su pueblo. ¿Al pueblo de quién? Al pueblo de Dios. Con esto, hermanos, yo quiero decirles lo que la misma Escritura dice. La salvación, hermanos, no es para todos.
El Señor Jesucristo murió para que todo el mundo fuera salvo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que creemos. Cristo murió por toda la humanidad. Eso es lo que creemos. Pero también sabemos, porque lo dice la Escritura, que no todas las personas creerán. Aunque ustedes se esfuercen por predicar a la gente, no todas las personas abrirán su corazón y sus oídos espirituales para recibir el mensaje de la palabra. Habrá los menos, hermanos, que escucharán el mensaje y son su pueblo. Aquí el tema es, ¿cómo voy a saber yo quién es pueblo de Dios y quién no lo es? Mi obligación, hermanos, es predicarle a todos, y orar por cada persona a la que le voy a preparar su corazón para que Cristo venga. Pero la decisión es personal. Cada persona debe decidir si quiere pertenecer al pueblo de Dios o no. Pero lo que Dios les dice, hermanos, es que nosotros tenemos que decirle a la gente que se va a convertir en su pueblo cómo hallar el camino de salvación. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que debemos decirle cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y aquí, no sé si se alcanza a ver, pero mi hermana Betsy me hizo favor de poner una Biblia, y la Biblia tiene colores, los colores que nosotros les enseñamos a los niños. Empezamos, hermanos, con el color de la vida. Dios nos ha dado, bueno, va al revés. Empezamos con el dorado. Dios nos ha dado la promesa de salvación para todas las personas. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia. Pero, viene el color negro, cada uno de nosotros vivimos en la oscuridad. ¿Qué es lo que produce esa oscuridad en nuestras vidas? El pecado, los temores, las malas decisiones, la falta de fe, de esperanza. Todo eso que va siendo como una tiniebla que nos va envolviendo. El Señor quiere darnos toda su bendición, pero nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nuestras propias palabras nos van metiendo dentro de esta oscuridad, de esto negro que se llama pecado. Esto es lo que le podemos decir a la gente, pero le podemos decir también algo precioso. Pero el Señor, viendo que nosotros íbamos hacia la muerte, color rojo, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros y derramara su sangre. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón y creemos que su sangre nos ha limpiado, nosotros somos limpios por el Señor. Y viene el color blanco, Dios transforma nuestro corazón. Y después nos empieza con el color verde a hablarnos acerca de la vida que nosotros encontramos cuando lo conocemos. Eso es el Evangelio. Así tan sencillo como estos 5 colores es el Evangelio. Es creer por la fe que Cristo murió para rescatarnos de nuestros pecados y darnos una nueva vida y vida eterna. Eso es lo que el Señor nos dice. Dile al pueblo cómo pueden ser salvos de sus pecados. Ahora, cuando pienso en esto, hermanos, tengo en la mente 2 historias. Una de un hombre llamado Hudson Taylor, que en el siglo XIX, me parece, él fue a China, fue a predicar del Evangelio. Él era un misionero inglés que quería compartir del Evangelio y se dio cuenta de que él trataba de ayudar a la gente, compartirle, pero la gente lo veía muy diferente, era de otro color, otra manera de vestirse, otro tipo de cabello. Entonces lo que él hizo fue tomar la usanza de aquellos chinos, se rapó completamente la cabeza, se dejó después una coleta como lo hacen los chinos, se puso la ropa de los chinos y empezó a mezclarse entre la gente para compartir de la palabra de Dios. Un día llegó con un hombre, le compartió, y este hombre, siendo ya apartado por el Señor para ser parte de su pueblo, cuando escuchó el mensaje del Evangelio y de Cristo que había muerto por sus pecados y de el propósito de Dios de bendecirlo, este hombre
lo recibió en su corazón y estaba muy gozoso y muy alegre, y estuvo con el hermano cerca de él escuchando la palabra. Pero un día se puso a reflexionar este chino y le preguntó al hermano Hudson: hermano, ¿y ustedes hace cuánto tiempo tienen el evangelio? ¿Hace cuánto tiempo son cristianos? Y el hermano le dijo: bueno, yo he sido cristiano de toda la vida, yo nací en un hogar cristiano. Y se extrañó y dice: ¿y en su país? Bueno, nosotros conocemos el evangelio desde hace más de 1700, 1800 años que llegó el evangelio a nuestro país. Y cuando este hombre escuchó eso de que el evangelio tenía tanto tiempo, empezó a llorar. Y el hermano se quedó extrañado y le dijo: ¿por qué estás llorando? Es que nosotros somos un pueblo muy grande. Mi papá murió buscando la verdad y no hubo nadie que le predicara. Y ustedes tienen el evangelio desde hace 1700 años, y ¿cómo es posible que no hayan salido para compartir esto que Dios les ha dado y que puede transformar a las personas? ¿Por qué se lo guardaron? Y yo me pregunto, hermanos, si el Señor no nos diría a nosotros: hijito, ¿hace cuánto tiempo conoces el evangelio? Y si no, nos diría: hijito, ¿por qué no lo has compartido a otras personas que también son mi pueblo? Alguien podría decir: hermano, es que me cuesta tanto trabajo. Y yo le diría: sí, hermano, creo que algunos de nosotros, por la gracia de Dios, se nos ha facilitado, porque por la bendición de Dios, siendo pastor, hermano, pues me llaman a cada rato para resolver problemas o ir a funerales o cualquier cosa, entonces siempre tengo la oportunidad de predicar. Es una bendición. ¿Pero qué cree? No es privilegio de pastores, es privilegio de todos nosotros, de todos los hijos, de todos los que conocemos al Señor. Tenemos que decirle a la gente cómo encontrar al Señor. Y si usted no tiene muchas cosas que decirle, puede hacer lo mismo, la otra historia de un hombre llamado Felipe, que cuando encontró a Natanael andaba todo incrédulo, dijo: ay, ¿a poco encontraste al Mesías? ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret, ¿cómo puede salir algo bueno de ese pueblito feo? De Nazaret. ¿Cómo me dices que Jesús nació? ¿Cómo me dices que Jesús es el Mesías y viene de Nazaret? ¿Qué le dijo Felipe? Pues ven y ven, conócelo y te convencerás. Y lo único que nosotros tenemos que decirle a la gente es: ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no pruebas al Señor? Y te vas a convencer de lo que Dios ha hecho conmigo, porque tú también lo vas a recibir y vas a saber que Dios puede transformar tu obscuridad en luz. Pero ven. Y luego entramos, hermanos, a la parte que a mí me encanta, la parte que no solo a mí, a Dios le encanta, la parte que le encanta hacer a Dios, y esto es ser tierno y misericordioso. Y nos dice el versículo: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en obscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Así que la palabra del Señor me dice a mí, hermanos, que el Señor es tierno y es misericordioso. No es un Dios, hermanos, al menos yo no lo he conocido así, no es un Dios castigador. No es un Dios que cause miedo. Les digo algo, y lo digo también con sinceridad, estando en este lugar que es santo. Yo temo ofender al Señor. Yo no quiero ofender al Señor. Pero sé perfectamente que mi Dios, aunque es justo, aunque Él hace todas las cosas de acuerdo a su sabiduría y justicia, también sé que el amor, la misericordia, la ternura de mi Dios sobrepasa a su justicia. Es más grande su amor, es más grande su misericordia. Dios es un Dios tierno, Dios nos ama. Y cuando pienso en esto, hermanos, pienso en lo que dice la Escritura. ¿Podrá una madre o un padre dejar a su hijo? Pero yo sé que mi Dios jamás me dejará. Ahora esto, para ustedes, hermanitas,
que están aquí saben perfectamente cuál es el amor que hay en una madre. Un amor intenso, un amor fuerte, un amor protector, un amor que se duele cuando hay sufrimiento. La palabra de Dios me dice, hermanos, que el amor de mi Señor es mucho más grande que el que puede tener una madre o un padre sobre cada uno de nosotros. Ayer mi esposa se quedó en el hospital, hermanos. Mi hijo tuvo un accidente y se fracturó el brazo derecho y la mano izquierda. Y hoy a las 6 de la mañana inició la operación, 2 operaciones o 2 equipos de cirugía operando los 2 brazos. Pero lo que yo puedo pensar de mi esposa, hermano, es que como madre siempre está ahí cuando mis hijos lo necesitan. Hace 4 años, cuando Eric tuvo también un problema, un aneurisma cerebral, y se reventó un vaso en su cerebro y tuvieron que operarlo de emergencia, mi esposa dijo, me voy en este momento. Así que junto con Rubén se fueron a Estados Unidos, compraron los boletos, decían, lo que cueste, no importa, nos vamos. Y estuvieron allá. Y cuando estaban allá y viendo la necesidad que había, ella dijo, no importa si pierdo mi trabajo, mi labor en este momento es cuidar a mi hijo. Y se quedó con él 15 días, hasta que su hijo estuvo bien. Porque el amor que ustedes tienen, hermanos, hermanitas, como madres, es así. Es un amor que dice, lo que cueste, no importa, lo que haga falta, yo estoy ahí con mi hijo. Y los que somos varones, padres y amamos a nuestros hijos, también decimos lo que haga falta. ¿Qué te hace falta, hijo? Yo estoy aquí para ayudarte. Si algo tengo como propósito en la vida es cuidarte, ¿qué te hace falta? Y mi Señor me dice en su palabra que Él es tierno y misericordioso. Si acaso hay alguna bondad en cualquiera de nosotros, hermanos, es porque Dios la puso dentro de nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y lo que nosotros podemos expresar como buenas obras es apenas una pequeña fracción de lo que Dios hace en favor de nosotros. Porque Él es tierno y misericordioso. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos guarda. Y cuando las cosas no llegan a salir exactamente como nosotros pensamos, Dios nos abraza y nos hace saber, hijita, hijito, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque todos sus planes son de paz. Todos los pensamientos que tiene Dios para nosotros son pensamientos de bendición y de paz. Así es nuestro Dios, eso le encanta hacer, a Él le encanta ser tierno y misericordioso para dar luz a los que están en obscuridad y en sombra de muerte. Él quiere traer esa luz que brilla para aquellos que en algún momento estamos en una situación de sombra o de obscuridad. Vamos a concluir, hermanos, con esta otra parte que le encanta hacer a Dios. Nos dice el versículo, y para guiarnos al camino de la paz. A Dios, hermanos, le encanta guiar nuestra vida para que nuestra vida transite por ese camino de paz. Los hombres, hermanos, somos intrépidos, somos arrojados, nos gustan las aventuras. Cuando yo le preguntaba ayer a mi hijo, oye hijo, ¿y valió la pena? Claro, papá. Por supuesto, porque así es nuestra naturaleza. Nosotros somos arrojados, somos intrépidos, somos valientes, nos gustan los retos. A mí me encanta. Toda mi vida Dios me ha permitido aventurarme en una cosa y en otra, porque me gusta, es mi naturaleza. Pero ¿saben qué? Algo que me gusta más que la aventura es saber que va a terminar bien. Porque yo le decía apenas a mi sobrina, creo que ayer o antier, hay algo que a mí me encantaría es lanzarme en paracaídas de un avión en paracaídas y aterrizar bien. Pero le digo, pero ya a mis 61 años,
pensar en que no caiga bien y que una pierna se me vaya a romper, digo, no, mejor dejo la aventura para otro más joven. Porque espero que mi vida sea útil por los próximos 25, 30 años todavía. Pero lo que quiero decirles es que las aventuras, hermanos, que Dios nos permite como varones o como mujeres, a ustedes, hermanitas, son aventuras en las que Dios nos dice, hijito, y al final tendrás un camino de paz. Si todas las cosas que nosotros vamos a emprender, tenemos la certeza de que Dios nos va a llevar al final por un buen camino, nosotros diremos, bendito sea el Señor. Porque esa es su promesa, eso es lo que a Él le encanta, guiarnos por un camino de paz. Me gusta mucho este versículo, no lo puse, pero si quiere lo puede anotar allí en sus notas. Y este versículo está en el Salmo 32:8. Y este versículo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Si tú, hijita mía, hijito mío, has decidido andar en mi camino, yo te prometo, nos dice el Señor, que yo te enseñaré. Yo fijaré mis ojos en ti, es decir, no quitaré la atención que tú necesitas. Fijaré mis ojos en ti para que tú vayas por un camino recto. Esa es la parte que a Dios le encanta. Guiarnos, hermanos, darnos esa luz para que nosotros transitemos por ese camino. Y cuando pienso, hermanos, en esa luz, en ese camino, yo lo he comentado alguna ocasión, probablemente alguno de ustedes no lo ha escuchado, por eso lo vuelvo a decir, un testimonio de lo que ocurrió, hermanos, en las últimas semanas de la vida de mi padre. Él, en 1997, había estado ya por una temporada larga enfermo. Y recuerdo que en una ocasión cuando fui a verlo le dije, papá, toda la iglesia y yo estamos orando para que te recuperes pronto y papá, para que estés fuerte otra vez. Y se me quedó viendo como diciendo, ¿de qué estás hablando? Estamos orando, papá, toda la iglesia está orando por ti. Y me dijo, ay, hijito, no metas a Dios en conflicto. Yo ya le estoy diciendo que me lleve y tú le estás diciendo que me quede. No lo metas en conflicto. Yo ya me quiero ir. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir en esta tierra. Dios me ha bendecido. He tenido todas las cosas que he querido en esta tierra. Dios me ha guiado, me ha guardado, me ha dado paz. Ahora lo que yo quiero es estar en su presencia y correr otra vez como un chamaco cuando lo hacía de niño. Yo sé a dónde voy. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos bien a dónde vamos. Nuestra vida está segura en las manos del Señor. Él nos ha dicho, hermanos, que su luz guiará nuestro camino y eso le encanta al Señor. Cuando veníamos en esa carretera, hermanos, de Cumbres de Maltrata, les comento, hace más de 30 años no estaba la autopista. Y veníamos todos preocupados, viendo las lucecitas. Había otra cosa que me preocupaba a mí. Y es que no tenía suficiente dinero y mi esposa me estaba diciendo, ahorita que lleguemos a Perote allí nos quedamos. Y yo estaba pensando, pero si no tengo dinero. En ese tiempo, hermanos, no había celulares para pedir ayuda, no había transferencias como las que se pueden hacer ahora, había pocas tarjetas de crédito, era otra situación un poquito más extrema, ¿sí me explico? Yo llevaba para la comida, o sea, la gasolina, la comida, la caseta y algo extra, no mucho más. Y yo estaba pensando, ay, mi esposa me está diciendo que nos vayamos ahí, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y hermanos, el camión fue avanzando poco a poco, hasta que finalmente llegamos a Perote. Y cuando llegamos a Perote, pues yo le dije a un lugar donde estaban unos muchachos ahí, le digo, oiga, ¿no saben de un hotelito barato donde nos podamos quedar? Y uno de ellos dijo, sí, claro, aquí a 2 calles acaban de inaugurar uno nuevo. Le dije, uno nuevo, no, pues ¿cuánto van a querer? Dice, vaya, está bueno. Y entonces llegamos a ese hotel nuevo
Y dijo, estamos en promoción, ¿eh? Cuando yo pregunté, estamos en promoción, me dijo, como no nos conoce mucha gente, queremos darnos a conocer, así que nuestro precio es este. Y cuando me dijo la cantidad, hermano, y yo vi lo que tenía, yo dije, wow, gracias a Dios, es justo lo que tengo, porque era una cantidad ridícula lo que nos cobraron esa noche para quedarnos. A algunos nos preocupa un poco, hermanos, que en nuestra vida no tengamos lo suficiente. Pero Dios, que es tan generoso, que nos guía por el camino, hermanos, nos promete toda clase de cosas buenas en esta tierra. Y después, una casa nueva para cada uno de nosotros en su presencia. Si no fuera así, dice el Señor, yo no les habría predicado esto. Yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos, son solo bendiciones. Así que si usted está viviendo en un tiempo de oscuridad, acérquese a la luz, acérquese otra vez al Señor. Y si encuentra alguna otra persona que está en oscuridad, hermanos, yo le digo, brille, hermano, brille. Deje que la luz de Dios brille a través de su vida. Ilumínelo. Y que el Señor, hermanos, llene su corazón de esa luz para que finalmente le lleve a su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos.